Esos eventos los voy a tener que tomar bien. Sí, no te preocupes. Sí, ya nos escuchamos. La invitada ya está por ahí. Hola. Hola. ¿Ya? Listas. ¿Tienes ahí a la invitada? Sí. Pues me dijo que ya está. Sí, ella ya está, Dice que pero ya está vamos conectada. abriendo nosotros. Sí. Va. Si quieres. Tú. Porque yo traigo la biografía. Sí. Es chiquitita, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esto que se llama ¿Por qué nadie lo dijo? Son la 1:08 de un 17 de julio del 17, ¿no? Sí. 17, sí. Ya muchos niños salieron de clases, mucha gente de vacaciones, menores de edad, ¿no? Todos los demás seguimos laborando de manera normal, pero algunos otros todavía saldrán esta semana, así que bueno, pues vamos a empezar este lunes recordándoles nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar aquí en Caldero Radio, por YouTube, por Facebook, también en Spotify puedes encontrar los programas que ya hemos hecho. Y bueno, nuestras redes sociales personales, Psicología Hoy MX y Yolanda Vadillo Magallán, así en Instagram, en Facebook. Así es. Bueno, pues encantada de tenerles por aquí un lunes más de salud mental. Este programa que conducimos Yolanda y yo, que soy Adriana. Estamos contentas de estar por acá. Bueno, el día de hoy tenemos un programa muy relevante, considero, ¿no? Porque es ya un poquito de lo que se está viendo después de la pandemia, sobre todo en nuestros niños preescolares, que bueno, son niños que estuvieron en casa el tiempo que tuvieron que haber estado en la escuela o en el maternal, ¿no? Entonces, hay algunas implicaciones. Para esto tenemos a una invitada que nos va a venir a contar un poquito. Ella se llama Fabiola Orea y ella trabaja en una escuela preescolar. Hola Fabi, por ahí anda. Y bueno, antes de empezar, se las voy a presentar. Aquí tengo su bio. Ella es Fabiola Orea, psicóloga educativa con maestría en inclusión educativa y especialidad en integración sensorial, lenguaje y aprendizaje. Laboralmente hablando, es la encargada del departamento psicopedagógico en un preescolar Montessori. Así que bueno, tiene todos los estudios y además de todos los estudios tiene toda la experiencia de estar metida en una escuela pre y post pandemia. Entonces, pues ya nos contarás un poquito, Fa, de qué se va todo esto. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, Adriana, Yolanda, qué gusto estar con ustedes. Es un honor estar en este programa y sobre todo tener la oportunidad de estar en este foro para sensibilizar a todos los que tenemos o estamos involucrados con los niños de una u otra manera. Yo quisiera empezar con los niños son unos antes de pandemia, sí, y después de pandemia son otros. O sea, querer abordar, querer intervenir con ellos, los que nos dedicamos a la parte de la educación, pero las familias también, como lo hacíamos antes, no va a funcionar. O sea, los niños de ahora son otros niños. Supongo que al paso de los años entenderemos bien, incluso yo tengo como la broma, no tan broma, de habrá un trastorno llamado pospandemia, ¿no? Sí. Y cómo impactó. Digo, creo que todos lo vivimos, sabemos cómo nos pegó, pero bueno, en preescolares ha sido como todo un tema porque pues muchos niños un poquito más grandes ya sabían socializar. O sea, yo creo que ahí es donde más les pega, ¿no? O sea, ellos socializan, nos mandan a casa. Claro que hay un impacto importantísimo en no poder socializar, no poder desarrollarme con los pares, ansiedad, angustia, temas emocionales. Pero, ¿qué pasa con los niños que nunca aprendieron a socializar? O sea, ¿qué pasó con estos chiquitos que cuando tenían que recibir, o sea, su periodo sensible para habilidades de relación, para lenguaje, para desapego en casa, claro, o sea, en este periodo se tenían que hacer ciertas
conexiones neuronales para hacer redes, todo esto con el estímulo del medio y no reciben este estímulo. ¿Qué pasa? Pues que empiezo a tener chicos que pues pareciera incluso que están dentro del espectro, ¿no? Oye, dentro Fabi, del espectro acláranos un poquito antes, ¿de qué edades Sí. estamos hablando? Porque a veces como que nos perdemos un poco. Entonces, niños que entraron a pandemia cuando tenían ¿cuántos años? ¿Cuántos meses? Como, Niños, sí, ajá. perdóname, No, sí, Adriana, sí. mira, niños que nacieron en pandemia, Ok, niños que entraron a pandemia como de 2 años aprox, ok, y pues sí, yo creo que niños que entraron, como estamos hablando de niños del 2018 ok, para acá, ok, más o menos, ok, Y o sea, creo que ok. tenían de 2 Sí. y para abajo. Ok. Y creo que ahí es bien importante. Hola, Fabi, ¿cómo estás? No, está bien tú. Bien, bien, bien. Yo que igual estoy de cerca, ¿no? Muy de cerca como tú, creo que es importante como hacer énfasis en esto que dices de que son edades, porque siento que puede ser un tema como, bueno, ¿y qué? O sea, pues, ¿cuál es la importancia? Pues todo el mundo decía, pues llegarán a estar, a ponerse el nivel, ¿no? Los niños aprenden todo. Y creo que aquí, los que nos dedicamos a la educación, decimos, sí, solo que es importante destacar que sí eran años muy importantes. Sí. Que cerebralmente Exacto. esos primeros años sí son fundamentales en el desarrollo de un ser humano. No es cualquier etapa. Entonces, sí hay consecuencias importantes de las que hay que hablar y saber cómo lo vamos a abordar. Después, porque nos está pasando en todas las escuelas y yo creo que todos lo estamos abordando de manera diferente, porque pues sí, yo ayer oía tu mensaje y decía, claro, es que yo creo que lo estamos viviendo todos y eso va a traer consecuencias en el aprendizaje de una generación. Efectivamente, y creo que esa es la cuestión. O sea, yo ya desde antes de la pandemia tenía como esta bronca con los papás, porque los papás decían, pues el kinder es para jugar y ya, ¿no? O sea, para eso sí, claro, o sea, es súper lúdico, pero hay 1000 cosas de aprendizaje. El cerebro es, lo sabemos, totalmente plástico, o sea, sean no sé cuántas conexiones, redes. ¿Y qué pasa? Justo lo que les decía, cuando no se hace, pues pasa mi periodo sensible, el cerebro dice, pues no recibí el estímulo, significa que yo no necesitaba desarrollar esto, y hay poda neuronal, que no quiere, así yo hago poda de la podadora, pero justo así me lo imagino, ¿no? Pues poda neuronal de, pues no hay no hay que socializar, no hay que hablar, no hay que hablar, o sí hablo, pero con un lenguaje no funcional, y el lenguaje funcional o práctico, pues es el que me sirve para socializar, justo, ¿no? Entonces, si desde antes de la pandemia ya era un rollo la importancia del preescolar, hoy por hoy, bueno, pues es más importante que nada. Entonces, aquí tenemos como dos grandes puntos a tratar. Uno, la intervención con las familias para que ellos comprendan la importancia de la intervención temprana. Y por otro lado, pues los chicos que no caigan en diagnósticos que no son los correctos, porque también siento que hay un sobrediagnóstico de los trastornos o condiciones que ya conocíamos, pero que ahora, pues sí, o sea, hay conductas, pero no es esto lo que le está pasando a los niños. Les hace falta crear las redes, estimular toda esta parte de socializar sin que sea dirigido, porque también al no presentar esta parte de socializar o de lenguaje, como adulto nos hemos vuelto muy directivos y nos pesqué así en el kinder, nos pesqué así a las guías, a mí. Tienes que decir, tienes que hacer, y el lenguaje no es ni robótico ni dirigido, es natural. Claro. Y justo esos momentos para que fueran una forma espontánea y natural de socializar son las que perdieron. Entonces son cosas que hemos ido descubriendo y que apenas ahorita empezamos a ver el impacto, ¿no? Oye, Fa, ¿y les ha tocado ver en el kinder, por ejemplo, estos casos que bueno, yo también trabajé muchos años en un kinder, ¿no? Que luego detectas como que son niños que solamente se dirigen a los adultos, entonces que tienen un lenguaje como muy específico y muy particular como de petición y de, no sé, a lo mejor de expresar sus necesidades en lugar de que sea como o sea, sí, como una conversación, como un diálogo, más bien se queda como en ese nivel, en el nivel de yo necesito y yo quiero.
Sí, el Ok. lenguaje en los niños de preescolar en general sigue siendo muy egocéntrico, porque Ujú. claro, cuando el niño empieza a hablar o a comunicarse, no siempre de manera oral, el niño lo que busca es cubrir sus Claro, necesidades, o claro. ya sea básicas o de juego, etcétera. Conforme van pasando los años, empieza a haber esta interacción social. Y justo para eso sirve el preescolar, para que tengan como esta parte funcional del lenguaje. Y lo que dices es súper asertivo, ¿no? Si el niño no tiene la estimulación o vivió siempre con adultos y solo el adulto lo estimulaba para cubrir las necesidades, pues el niño, esa es la función que le dio al lenguaje, Claro. pero no esta función pragmática, no esta función práctica de relación. Ese es por un lado. Y por otro lado, pues, ¿qué les digo de la parte de articulación? Que si me pongo a ponderar, creo que es menos importante, aunque Sí, con gran importancia, pero menos, pero bueno, pues lo poco que hacían era con el uso del cubrebocas, no podían imitar los Claro. movimientos, producir los sonidos correctamente, que al final, pues eso lo podemos lograr. Pero este tema que dices de no poder usar el lenguaje de manera funcional, creo que ahí es donde está el gran impacto. Y entonces se volvieron niños que además en casa se les resolvían todas las necesidades, Ujú. normal, pues es que nosotros como adulto que cuida, mamá, papá, abuelita, tío, porque además pues se dieron 8,000 tipos de combinaciones en cada casa, pues le resuelves. Y yo veía a los niños que llegaban al cole así, o sea, atiéndeme, porque no sé ni tomar la lonchera para entrar al ambiente, o sea, Claro. cosas muy cañonas también de vida práctica. que yo siento que Entonces, ahí, bueno, al menos lo que yo vi en mi comunidad es que de manera inconsciente había este deseo de protección. Fue una Claro, etapa claro. tan complicada para el ser Tan humano angustiante para todos. que yo creo que lo que menos pensabas como papá o como mamá era si iba a hablar en tiempo o no. Tú lo que querías era protegerlo, sobrevivir. Salvaguardar ¿no? la vida, tal cual. Entonces no había necesidad del lenguaje, o al menos esto es lo que yo veo, porque, pues no, si hacía así, Ujú. pero estaba ahí, estaba conmigo, Ujú. entonces yo le pasaba ¿no? El biberón, el vaso, no hay necesidad, no te muevas, ¿no? Claro, De claro. hecho, creo que quienes lo llevaron a alguna comunidad educativa, pues ha sido más, en mi caso, de personas alrededor que dicen, oye, ¿no crees que ya debería de? Pero muchas veces no viene de los mismos padres. O sea, de decir, creo que Mm, ya debería ir a la escuela porque podrían seguir protegiéndolos ahí, ¿no? Entonces creo que si el lenguaje no se desarrolló porque no había una necesidad, claro, claro. ¿no? De los niños Por Y es comunicarse. bien difícil como papá, yo lo veo, que lo entiendas. O sea, que digas, No, ya hay que cambiar esto. O Mm. sea, ya está aquí, ya hay que cambiarlo, ¿no? sí, y justo siempre, porque puedo sonar que estoy juzgando y en lo más mínimo, he ido como analizando la situación al cabo de estos 2 ciclos escolares, pero lo que siempre platico yo con las guías, lo primero es, estamos trabajando con a quien más aman los papás, y los Claro. papás hacen todo lo mejor que pueden desde el amor Claro. máximo, ¿no? Y por otro lado, partir desde el punto que estamos recibiendo alumnos hijos de padres muy preocupados que Claro. vivieron en una incertidumbre espantosa, que Sí, lo único que querían, como todos, era sobrevivir. Claro. claro. Entonces, estamos hablando de este impacto, pero ya como más desmenuzadito, ya me estoy yendo yo como hasta la cocina de post pandemia. Sí. Pero claro que en ningún momento se trata de decir, híjole, qué mal lo hicieron los papás, qué bárbaros que no sabían. No, para nada, no tenían Sí, no, idea. no, no. Y no teníamos, queríamos Exacto. sobrevivir porque Claro. estábamos viviendo algo que nunca habíamos vivido, ¿no? Y no nos quedaba más que decir, estamos vivos y ahí estamos, ¿no? Entonces, creo que es importante siempre partir desde ahí. O sea, estamos tratando con niños, hijos de papás que vienen súper lastimados incluso, porque cuántas Ujú. familias no tuvieron pérdidas Heridas. Sí. de todos, ¿no? De todo tipo. Entonces, creo que es importante partir desde ahí como para entender. Y si seguramente tú lo ves en tu comunidad, Yolanda, los papás también son otros pre y Sí. post pandemia. Los papás de ahora requieren mucho mayor seguimiento. Gran parte del trabajo que hago es con los niños, pero los papás también requieren muchísima contención porque soltar a los niños, o sea, el desapego, yo siempre he tenido en el kinder procesos de adaptación y los niños van yendo por días, por Por poco horas. tiempo, Ujú. por horas, y nunca me había durado un proceso de adaptación más de 2 semanas. Ese era el top, así de, híjole, pues más o menos es entre 3 días y 2 semanas.
cuando regresamos de pandemia, tuve procesos de adaptación de 4 meses. Wow. Y ahí habla justo de esta parte también. O sea, pues, era dificilísimo para los papás soltar a los niños y por ende, pues el niño chupaba toda esa angustia, ¿no? De los papás de soltarlos. Entonces sí, es una situación sumamente complicada. Creo que seguimos en pañales sobre todo lo que va a impactar y ahorita estamos hablando de edades de 1 a 6 años, o sea, me estoy yendo así de la población. Claro, ¿no? claro. Sí, porque al final no es que justo estamos hablando de preescolares, pero cómo afectó todo lo demás, ¿no? Y al final, esta parte que dices de la angustia, por supuesto, ¿no? O sea, la información que hubo del día 1 allá afuera era las personas mayores y los niños son las poblaciones más vulnerables. Entonces yo lo pienso como voy a poner 3 ejemplos, ¿no? Como una embarazada que va a tener a su bebé, como una mamá que tiene un bebé de 1 año o como una mamá que tiene un bebé de 5 años y digo, no se me despega ni 1 centímetro y no va a ningún lado porque se puede morir, ¿no? Y las vacunas llegaron, híjole, no sé, 2, 3 años después, ¿no? Entonces si de por sí en las poblaciones preescolares la adaptación y el desapego, ¿no? Toma tiempo, pero usualmente es más de los niños hacia los papás, pues ahorita teníamos una combinación explosiva de yo no quiero soltar a mi hijo, pero mi hijo no me quiere soltar a mí porque además hace 3 años que no está en un ambiente que le sea tan ajeno, con tanta gente, ¿no? O sea, también eso, tanta gente. ¿Cómo convivo con tanta gente si nunca he convivido con tanta gente? Claro. Sí, y casos de niños que no vieron más que a sus papás, Exacto. casos de niños que no vieron a sus papás, que eran doctores y tuvieron que vivir con algún otro familiar. Les digo, cada historia, y creo que esa parte también es muy importante como abordarla, que hay que entender a cada niño desde su particularidad, o sea, entender que cada uno trae un contexto diferente, que cada uno es diferente y que para poder abordarlo, aunque la problemática o esto que hemos analizado es impacto de pandemia, totalmente, pero ¿cómo impactó a este niño? ¿Por qué lo impactó así? ¿Cuál es su contexto? ¿Cómo, o sea, lo que a una familia es capaz de dar, otra familia no es capaz de darlo por 20 razones, ¿no? Entonces, creo que es importante también abordar desde lo particular y ha sido un trabajal para toda la parte educativa, porque Sí, porque yo les en un decía grupo es a las guías, o complicadísimo. sea, es un colegio Montessori, ¿no? Entonces a las maestras son guías, yo les decía a las guías, todo el personal, profesionales de la educación, de verdad estamos haciendo historia, así como lo hicieron los doctores y demás, ¿no? Pero bueno, yo como que enfocada en lo mío, Sí. estamos haciendo historia porque estamos empezando de cero, aprendiendo pues de todo, a nosotros cambiar. Y también creo que aquí entra un poquito pues la parte de inclusión. No me quiero salir, pero creo que es muy importante porque al final todo esto hace que la educación se modifique y Claro. que tenga que ser mucho más específica a las necesidades que cada niño trae, porque no hay solo una población de necesidades, hay niños con más, pero todos tienen necesidades y más ahorita. Y que además creo que en un grupo, nosotros que lo vivimos es bien complicado porque son niños que sí necesitan un seguimiento. Entonces tú imagínate un grupo, digo, me imagino que en tu comunidad también son grupos reducidos. No quiero pensar en grupos en donde son enormes, ¿no? Sí, en las Pero escuelas suponiendo, públicas. ¿no? Como en grupos de 10, 12 niños. Pero es que particularmente tienes 2 casos que a mí me impresionó porque lo dijo ella y yo lo he tenido todo el año, que pudieran parecer dentro del espectro autista. Entonces tú imagínate 12, pero 2 que tienes que dar un seguimiento porque no hay lenguaje, hay un nivel de motricidad increíblemente bajo. Entonces, es como, pobres, ha sido partirse. Yo tuve mi reunión el viernes y de verdad los docentes es como, no sé cómo lo hice, ¿no? O sea, está tan diverso que están haciendo lo que malabares pueden. Y eso es en una comunidad pequeña. No quiero pensar en una escuela pública en donde tienen 32 alumnos. O 50. ¿No? Y que tienen un nivel porque igual tuvimos una reunión hace poco con la parte de zona, de ausentismo impresionante. No van al preescolar. O sea, es impresionante, o sea, que no van los niños. Entonces creo que volvemos al punto, sería, si nos vamos por partes, entonces el lenguaje, ¿cómo se ve afectado? ¿Qué otra área?
Lenguaje, habilidades de relación y socializar. Y el área emocional, por supuesto, porque estamos hablando de niños angustiados. Claro. O sea, un nivel de angustia súper, o sea, desde separarse con los papás y todo lo que estuvieron viviendo sus primeros años de vida fue angustia e incertidumbre por parte de los papás. Entonces son niños inseguros, son niños tímidos. Cuando entré a la universidad hace unos cuantos años, mi primera materia de lunes a las 7 de la mañana era filosofía de la psicología. Y entonces todo el semestre estuvimos hablando sobre el niño salvaje de Aveyron. Y entonces leímos y el maestro había escrito un libro como un análisis de este caso. Y bueno, el niño salvaje de Aveyron es un niño que había crecido y se había desarrollado en la selva. ¿No? Bueno, no me acuerdo ahorita exactamente, pero bueno, cuando lo quieren hacer parte, pues no era un niño que no era capaz de socializar, obviamente no hablaba, ¿no? Y entonces entendí, o sea, ahora sí dije, claro, o sea, estoy hablando de niños que, digo, valga mi comparación, pero como el niño salvaje de Aveyron, que no tuvo este contacto con la sociedad y que les está costando trabajo, o sea, emocionalmente es arrasador para ellos entrar a un lugar con personas diferentes, con un acomodo diferente, en un espacio físico diferente, con muchos más niños. Y estamos hablando nosotros de comunidades, tanto la tuya, Yolanda, como la mía, pues controladas, pequeñas, ¿no? Pero imagínense un colegio donde también la capacitación a los docentes es nula. Así es. Sí, y que al contrario de pensar en que pueden ser fallas de adaptación, pueden ser fallas en la socialización, ¿no? Dicen, no, pues este niño habla mal y no se relaciona, pues entonces tal vez es autista, ¿no? Tal vez tiene Asperger o tal vez tiene... Y esa es la parte que cuando menos desde, ¿no?, que ustedes están comentando me parece todavía más grave, porque es diagnosticar a un niño que no tiene un trastorno, sino que le falta desarrollar habilidades en realidad, ¿no? Y entonces, pues que caiga en manos de alguien que lo medique o que, ¿no? Entonces me parece me parece grave, ¿no? O sea, siempre un mal diagnóstico es muy grave porque te quita como toda la posibilidad de avanzar, ¿no? Que creo que tiene que ver con lo que decías del diagnóstico oportuno. Exactamente, o sea, una buena intervención y una intervención temprana es maravillosa, ¿no? Para el desarrollo de los niños, el desarrollo integral. Entonces, claro, si yo ahorita hago un mal diagnóstico, pues pierdo años, o sea, y sí creo que estamos cayendo en un sobrediagnóstico. O sea, a mí, es más, me llegó un niño que los papás juraban que estaban dentro del espectro y el mismo estudio traía todo este análisis y traía un artículo muy interesante que luego les voy a mandar sobre el impacto de pandemia en preescolares, pero estamos hablando que estamos en pañales aún de, claro, ¿no?, entender. De investigación. A mí me súper cuajó, dije, claro, esto es lo que yo llevo viendo todo este ciclo escolar. Entonces, ahí estamos hablando de una clínica con ética que lo evaluaron. Y hoy por hoy el niño hizo un ciclo escolar maravilloso, fue complicado, pero vamos donde vamos. Ahora, ya no me voy a meter en el área académica. O sea, claro, sí. ¿no? Nos da igual si escribe, nos da igual si lee, o sea. Pero es que te juro, sí es impresionante, porque tú imagínate un niño, ahorita que hacías la comparación con este relato del niño que vive en la selva, grande, de un preescolar 1 o 2, que tienen 4 o 5 años, ¿no? 3, 4. Que no puede comunicarse, que llega a acuerdos pegando, o sea, es que sí es impresionante. Sí. O sea, porque no tienen esas habilidades. Pero además es grave, porque desde que yo estaba en el kinder, yo dejé el kinder en 2015, o sea, hace un montón. Pero desde que yo estaba en el kinder era problemática. Eres bien joven. Soy bien ¿no, verdad? Era bien problemática esta parte, ¿no? O sea, los papás llegaban con exigencias del tipo de, es que Miss, ¿por qué no lee? Y es que Miss, ¿por qué no escribe? Y es que Miss, ¿por qué no habla inglés? Y la preocupación de nosotras, las Misses, era, eso no nos importa ahorita. O sea, el niño lo va a hacer. Necesitamos que sea un niño seguro, que se pueda relacionar, autónomo, independiente. O sea, esas son las habilidades básicas que son más importantes. No te preocupes porque no sabe escribir la A y la B y la Z. O sea, y era durísimo, ¿no? En ese entonces era convencerlos de que esa no es la parte importante. Si tienes un niño seguro, autónomo, él va a aprender esas cosas. Sí. Eso es lo primordial, es la base. Y no sé si ahora es
está todavía peor, ustedes me dirán. Sí, yo de hecho quiero proponerle a Fabi si hacemos unos cursos, ¿no? No, es que de verdad, o sea, esto que decías de que hace falta tanta educación también para los padres, ¿no? Es decir, esta etapa sí es importante. Claro, y esto que tú haces concientización. de soltar y cómo sueltas y cómo es un periodo de adaptación, sí es importante porque se habla poco de eso, o solo en algunas comunidades. Y cada vez lo vemos más porque no sé si a ti te pase, pero pues en la medida cada vez son más grandes. Ajá. Y hay más miedos. Sí. Entonces esto va a seguir pasando, no va a ser solo de pandemia, creo yo. Sí, no, totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Como dice Adriana, si esto ya venía de antes, ahorita yo lo veo agravado, o sea, claro que está grabado. Y como bien dices, los papás, pues es que yo lo traje que aprender los colores, sí, pero es que antes de los colores hay mil cosas que tienen que saber, o sea, ellos a veces no saben ni comer, o sea, con la cuchara, ¿no? Están acostumbrados a que les den de comer. Insisto, en ningún momento quiero juzgar lo que pasó en casa, o sea, cada quien hicimos con los hijos lo que nos fue. Y con las herramientas que teníamos. Y lo que fue más funcional conforme nos iban agarrando pues las cosas, ¿no? Creo que eso es importante. Otra cosa que creo que es también bueno, y bueno, del curso Yolanda, por supuesto, me encantaría que los papás se dieran. ¿Verdad? Es que de veras que preescolar, porque pues sí, o sea, como que lo ven, ¿no? Así de, ay, el preescolar no pasa nada, y no, o sea, son mil cosas las que hay que trabajar cuando son chiquitos y que van a impactar sobre todo en la adolescencia. O sea, hoy por hoy veo el rebote de la primera infancia en la adolescencia y es cañón, ¿no? O sea, igual la primaria, ahí medio la vamos pasando en la vida, pero cuando llega la adolescencia tienes el rebote de la primera infancia. Ay, qué interesante. Y por otro lado, creo que es importante también algo que pasó, o sea, que nos pasó como adultos y que incluso lo que les decía hace rato, que me caché a mí, ¿no? El niño no sabe leer lo que el medio le demanda. O sea, yo ahorita le hago así, o sea, van a decir, pues tiene frío, ¿no? O sea, igual hay una corriente de aire donde está. Los niños de ahorita no saben leer esto que demanda el medio. O sea, les tienes que decir, tengo frío, ¿me pasas un suéter? O sea, lo que les decía hace rato, como muy directivo, no saben leer lo que está pasando a su alrededor. Y eso también, pues, los hace como poco conscientes de la parte social, poco empáticos. Claro, son chiquitos, o sea, los míos todavía son chiquitos para la empatía. Pero, pero sí, los hace poco conscientes de lo que está sucediendo hasta para ellos, ¿no? Entonces, pues creo que esta parte, insisto, natural del lenguaje se fue perdiendo. Así es. Y yo creo que insisto en que se mezcla una serie de cosas como la pandemia, las edades y la verdad, yo lo creo, mucha culpa. En el caso de, o sea, mucha culpa de no estoy presente. Entonces, cuando estoy presente, hago todo por ti, ¿ves? Todo, lo que sea necesario. Te subo al juego. Entonces, como no terminan de desarrollar tampoco lo que tendrían que. Yo siento que es una mezcla como todas esas cosas, o es lo que yo más veo en primera infancia, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Edad de los papás, culpa totalmente, y bueno, pues pandemia que vino también a darnos un buen golpe. Sí, porque además todos creíamos que iban a ser 3 meses, ¿no? Y bueno, 2 semanas, ¿no? Empezamos con 2 semanas y luego 3 meses y resultó que, ¿cuántos ciclos escolares fueron? ¿2? Pues sí, yo creo que bastante irregular, 2 años. 2, ¿no? ¿Verdad? Sí, 2 años, porque... Y no los llevaron. No los llevaron, tenían miedo, sí. Sí. Nosotros abrimos el colegio en agosto del 2021, que era año y medio después. Año y medio después. Ajá, pero se abre el colegio y esa es como otra parte para otro estudio. O sea, el uso de los niños y el cubrebocas fue maravilloso, pero les costó mucho menos que a nosotros. Es un ejemplo de cómo ellos aprenden, ¿no? Y se adaptan. Y se adaptan, pero entonces había mucho miedo. Iban los niños al cole, pero entonces cerrábamos salones. Es que ya tuvimos mocos, y entonces ahí vamos otra vez todos a la casa y ahí regresamos. Entonces, pues sí había una parte positiva, pero también otra que impactaba la falta de estructura, el no puedo predecir, y pues eso daba inseguridad. Y cuando volvían a casa después de las 2 semanas de no salió nadie más contagiado en el ambiente, híjole, pues entonces era volver a la adaptación. Y era como dar vueltas en círculos todo ese ciclo escolar. O sea, el ciclo escolar de 21-22 fue complicado porque volvimos
y no volvimos. Justo lo hablábamos Yolanda y yo en algún programa hace poquitito, que como las rutinas son esenciales en la primera infancia, ¿no? No estábamos hablando de eso, pero no sé por qué llegamos a ese punto de las rutinas. No, pero sí. Y justo eso fue lo que pasó todavía en como que estando en sus casas con las clases virtuales, pues bueno, más o menos había una rutina, pero ahora vamos a empezarlos a integrar. Y entonces había rutina, pero no había rutina, porque había medio moco y media tos y todos a la casa 2 semanas. Y entonces otra vez retoma y no retoma y luego las vacaciones. Y entonces fue un caos. O sea, realmente, pues medio intentaron, pero fue muy complejo. O sea, en realidad yo creo que este ciclo escolar es el que ha sido normal, ¿no? Tititito, ¿no? Sí, ha sido, exacto, completitito, más estable. Las rutinas, claro que son importantes porque dan seguridad, contienen, anticipen, etcétera. Sin embargo, nos enfrentamos a otra cosa, a niños de 5 años nunca escolarizados. Claro. Ese es el reto de este ciclo escolar. O sea, ya no es la irregularidad del ciclo, sino los chiquitos que llegaron de 5 años sin haber sido escolarizados nunca, ¿no? Entonces, pues sí, yo veo la diferencia entre mis chiquitos de comunidad infantil, que son los de maternal, que tienen 1 o 2 años, pues es que había conductas similares en ciertas cosas con chiquitos de 5 años. Claro. ¿No? Lo que decían hace rato, o sea, pues no sé cómo defenderme, ¿no? Y lo que yo le decía a los papás, me decían, es que ¿por qué pasa en el colegio estas cosas? Pues el colegio es el lugar por excelencia para socializar para los niños. Entonces, claro, las situaciones de pleito, de se mordió, todo va a suceder en el cole, porque ahí es donde tienen que aprender, ¿no? A comunicar, a decir alto, ¿no? Esto no me gusta o sí me gusta, a pedir ayuda. Les cuesta trabajo pedir ayuda porque justo lo mismo, ¿no? Les resolvíamos, entonces pues no pido ayuda. Antes de pedir ayuda ya tengo a mi escuadrón que me está dando lo que necesito. Sí, entonces, son como estos abuelos y abuelas, digo, muy lindos, pero la verdad que yo siempre digo que luego no ayudan mucho, ¿no? Porque yo vine a este mundo para consentir, madre mía, lo que pasa es que ya educan. Entonces ahí sí hay un problema, ¿sabes? Porque cuando lo ves, ¿no? De vez en cuando, pero ahora son figuras muy importantes. Y cuando esa figura cree que solo vino a consentir, es que sí tenemos un problema, ¿no? Yo creo. Pero oye, Fabi, yo te iba a preguntar, cuéntanos un poquito, ¿qué pasó con la motricidad? Que a mí se me hace bien interesante. También, pues lo mismo que hablábamos, el impacto en motricidad, que también es como súper importante y que impacta en todo, o sea, en habla y al final hasta en funciones ejecutivas. Lectoescritura, todo. Secuencias, planear, o sea, es obviamente la motricidad gruesa, es importantísima en la primera infancia. Un poco lo mismo porque chicos que caminaron grandes, ¿por qué? Porque eran cargados para todos lados o estaban. A mí un día una abuelita me confesó, me dijo, todos teníamos que trabajar y el bebé estuvo puesto en la periquera y yo trabajaba y le pasaba cosas. Entonces, bueno, imagínate el desfase motriz de no corro. O los espacios también, a veces vivían o vivimos en espacios reducidos y no poder salir a la oportunidad del parque o a bajar al área común del edificio, o no sé, o a la calle, andar en bici, en triciclo, lo hacía complicado. Entonces la motricidad, claro que impacta desde caminar, gatear, obviamente primero, que es muy importante gatear, caminar, y ya si nos vamos más adelante, pues hasta para escribir, o sea, les cuesta mucho la motricidad fina, pero porque habla de un problema de organización. Muchos temas también saben que posturales, que tienen que ver también con la organización y la estructura. Y pareciera que lo motriz solo tiene que ver con movimiento, pero hay una parte cognitiva importantísima en la que está relacionada la parte motriz y que también impacta a nivel neurodesarrollo, ¿no? De los dos hemisferios. ¿Quién nos contaba? Tú me contaste que me quedé me quedé impresionada cuando lo escuché, que nos decía que estos chiquitos que crecieron, o sea, pasaron la pandemia en departamentos y que no sabían bajar un escalón. No fui yo, pero yo tenía un caso similar en el kinder que tenía problemas de motricidad y la mamá, pues como era una mujer ejecutiva muy ocupada, en realidad no le decíamos, oye, es que necesitamos trabajar en esto, que sube y que baje las escaleras de casa. Y un día llegó y nos dijo, ¿saben qué? Nos cambiamos de casa, me fui a un departamento porque yo no tengo tiempo de enseñarle a bajar las escaleras. Y nosotros,
¿What? Que el problema es justo ese, ¿no? O sea, esto va a impactar en todos lados, pero justo, ¿no? Pues si estuvieron 2 años en un departamento, pues no tenían por qué saber subir y bajar escaleras. No, pero son cosas que nosotros asumimos, no sé, me parece Damos muy por hecho. básico. Nosotros sí tuvimos que implementar durante todo este ciclo escolar, se inicia el día con un taller de motricidad gruesa. Eso no lo habías hecho nunca. No, jamás. Pero porque de verdad es que es impresionante lo que pasó. Claro. Y tenían que desarrollar esas habilidades de muchas formas. Claro. Entonces, antes de una letra, de lo que fuera, se tienen que hacer actividades motrices. Claro. Es que si no van a memorizar la letra. O sea, pareciera broma, ¿no? Parece que no tiene nada que ver. Parece que no tiene nada que ver, exacto, pero insisto, la secuencia, los movimientos, lo que implica caminar, lo que implica subir, lo que implica bajar, de entrada, lo que impacta en autoestima, el no poderme o el no saberme capaz de moverme libremente, ¿no? O sea, los que se caen muy seguido, obviamente lo vemos también en control de esfínteres, niños de 4 años y medio que no saben controlar esfínteres porque mamá y papá no supieron cómo hacerle para enseñarles. ¿No? O sea, no hubo como esta guía, este apoyo que normalmente tenemos en preescolar para apoyar. Muchas cosas, o sea, se ve como mucho, para donde voltemos hay impactos. Y bueno, pues la motricidad, la base del neurodesarrollo. Y si me voy un poquito para atrás y me voy a integración sensorial, que es tal cual, sistema nervioso central, y son mis sentidos, pues es la base de la pirámide. Y ahí también hay un chorro de broncas, muchísimas, y que impactan en temas conductuales. Entonces, que no se vieron, que no se trabajó, que no se estimuló, que no se desarrolla, oído, vista, tacto, incluso, olfato, la parte propioceptiva, ¿no? Claro. Que tiene que ver con todo esto que decíamos, y vestibular, de equilibrio, de cómo me ubico yo en el espacio. O sea, yo para llegar al baño sé que tengo que girar a la izquierda y luego a la derecha y bajar escaleras, pero pues a veces esa parte, qué fuerza tengo que poner en mis músculos o cómo tengo que acomodarlos, ¿no? Para poder destapar un plumón o una tapita. Todas estas cuestiones que al final, pues si pensamos en los juguetes de los niños preescolares, mucho tiene que ver con eso. Entonces, pues volvemos a lo mismo y a dar vueltas en círculos de cómo, yo siempre les digo a los papás, el desarrollo son como engranes y cada engrane es un aspecto. Si uno de mis engranes se traba, pues ya no funcionó el relojito. Claro. Cierto. No te entiendo. Eso no. No nos está entendiendo. Esperemos que los demás sí. Exacto. Entonces sí, creo que como pues un tema, nosotros como, no sé, insisto, profesionales de educación, no nos queda más que comprometernos y estudiar y meternos y dedicarle más tiempo, porque se ha vuelto tarea titánica. Si ya desde hace años era, por esto que bien dicen, la edad de los papás, las culpas, etcétera. Además de que vivimos en una ciudad bien complicada. Entonces, los papás que trabajan, pues a veces tienen 3 horas para trasladarse, una de ida y 2 de regreso. Y no, o sea, siento que hay como muchos factores, que es lo que hay que analizar con cada caso. Exacto. Oye, Fabi, y bueno, se nos va acabando el tiempo que se pasa así, pero yo quiero preguntarte desde tu trinchera, ¿qué vamos a hacer? O sea, que viene. Por favor. ¿No? Ya sabemos que esto está ocurriendo y ahora por dónde va a ir el camino para rescatar esto que no solo ahorita pensaba. Ahorita nos estamos enfocando a esta como primera infancia, ¿no? Preescolares, porque yo, por ejemplo, con pacientes adolescentes igual, ¿no? Voy viendo las consecuencias, sobre todo en la parte de socialización. Sí. Que no fueron inmediatas. Sí, justo con tristeza, una me decía hace poco, todo empezó a partir de la pandemia. Todo mi problema de socializar comenzó ahí. Y ya no ha podido, ¿no? Porque ahí se generó una cosa, porque ella no tenía celular, pero los demás sí, y entonces no hubo una comunicación, y de ahí ya no... Se empezó a aislar y ya no puede regresar. Ya no está pudiendo. Entonces creo que, hablando de los niños, ¿tú qué crees que vaya a pasar? ¿O tú qué propondrías que hagamos desde, pues, familias, educadores, como para ir llevando esto a un buen puerto? Primero, como educadores, es abrir la mente y reinventarlos. O sea, eso es
primerititito, entender que estamos partiendo de algo nuevo. Capacitarnos, o sea, creo que la capacitación es importantísima. Sí. Y concientizar, o sea, a mi comunidad, a ver, en mi colegio, mi comunidad chiquita, que igual es un puntito de los colegios de esta ciudad, más del país, pero yo voy a concientizar a mi comunidad para que pues se vaya haciendo eco, ¿no? O sea, creo que eso es como bien importante. O sea, lo primero nosotros, insisto, reinventarnos, abrir mente, cuesta trabajo, Sí. Capacitar y yo creo que concientizar a mi comunidad. Y ya de ahí, pues ir haciendo eco. No es fácil, o sea, es labor titánica, pero creo que tenemos que empezar así, o sea, pues en esferitas sociales, ¿no? Entonces, lo primero es, yo, por ejemplo, me he dedicado estos 2 años a concientizar a mis maestras. O sea, no es que no puedo, es que no me gusta, es que qué es esto, es que por qué, es que no. Entonces, capacito, concientizo. Es que justo es lo que te iba a decir, ¿no? Es justo lo que les iba a comentar ahora, que sobre todo creo que cuesta más trabajo en poblaciones que habían tratado con niños prepandemia, ¿no? Que estaban como muy adecuados a ciertas cosas que funcionaban y a ciertas actitudes y a ciertas, ¿no? Ahora, ¿cómo lo cambio? Y también en familias, ¿no? Familias que tenían hijos más grandes que ya habían pasado por eso y que es como, pero es que ¿por qué tengo que cambiar, no? Es que yo hice lo mismo con mi hijito fulano. Pues sí, pero tu hijito fulano no pasó por esta situación, que es una situación completamente anormal. Entonces, como que yo me pongo a pensar y digo, está cañón para los papás, está muy cañón para los maestros. Bueno, en general para la gente que tiene contacto con niños, que se tuvo que adaptar para el cambio durante la pandemia, pero que de alguna forma hoy que regresamos a lo que conocíamos antes, creemos que podemos regresar a todo lo que había antes y lo cierto es que no. Estos niños son impactados y esto los va a marcar para toda su vida, ¿no? O sea, yo quiero pensar que sea para bien, ¿no? Pero para toda su vida van a ser niños a los que nos tenemos que adaptar a tratarlos de otra manera porque la manera original, pues, se acabó, ¿no? Y creo que es difícil. Muy difícil. Creo que estamos en aprietos y de entrada creemos que no hay que modificar la educación. O sea, yo creo que la educación hay que entender que ya no nos importa que los niños memoricen y sepan cuándo fue la independencia, sino que los niños sepan analizar, comparar. Que yo ahorita me haces un examen y saco el celular y seguro te lo contesto y te lo contesto muy bien. Claro. Entonces, ¿para qué memorizo? Más bien, pensamiento crítico para hacer buen uso de la información, para saber que sí, que no, para analizar, para poder aplicar esa información que ya traigo aquí en el celular o en el iPad o en lo que queramos de gadget para el día a día. Entonces, de entrada, entender esa parte, ¿no? Como papás, ¿no? Que no esperemos que el niño haga 90 planas y se sepa las cosas que nosotros no supimos de memoria. Ellos ya no, o sea, ya la educación cambió y creo que la pandemia es un parteaguas también, pero bueno, ahí nos podríamos echar otro programa, de otro programa, ¿no? De cómo hacer programas educativos para después de la pandemia. Ahora, otra cuestión importante y que también impactó, y yo les cuento una situación como personal, mi hija con TDA bastante importante, claro, o sea, durante la primaria fue desarrollando un chorro de habilidades, y estrategias, y le iba súper bien en presencial. A la hora que la ponen frente a la pantalla hicimos crash porque tenía que estudiar ahora habilidad. También entender que los niños que estamos recibiendo ahorita son niños que traen otras habilidades. Entonces hay que partir desde otro lado la educación. Puse otra cosa que hicimos para justo esta parte de motricidad, social, de resolver como cosas del medio, un pequeño makerspace chiquito en el kinder para que los niños puedan, o sea, como que agarramos Lego for Education, ¿no? Para hacer todos los proyectos, pero por otro lado la filosofía STEAM, que tiene que ver mucho con esto del Lego, y poder hacer que los niños resuelvan cosas, o sea, que vayan entendiendo desde que están así, que lo que aprenden se puede aplicar en su comunidad. Que es algo que nosotros no hacíamos y que creo que me parece maravilloso, ¿eh? A nosotros nos faltó mucho esa parte, o sea, era, tú memorízalo y ya está, pero luego, ¿qué hago con esto que aprendí? O sea, ahora me parece maravilloso que las escuelas para aprender tienen más bien un proyecto aplicado y de ahí van enseñando, ¿no? O sea, esto es lo que vamos a lograr y te voy a ir enseñando todo esto para llegar a ese lugar. Me parece que es extraordinario, creo que esto venía antes de la pandemia, existían como
como Sí. estas orientaciones que iban hacia allá, pero creo que sin duda, como muchas otras cosas, la pandemia lo catalizó a tiene que ser en este instante porque no hay opción. Entonces, bueno, Exactamente. O sea, ahorita es cuando hacer ese movimiento. Antes nos decían, mate es mate, y ahora no, pues ve la transversalidad de exacto. las áreas, como cada una está relacionada con la otra justo a través de proyectos. Pero bueno, todo eso creo que viene como en boom después de la pandemia. Insisto, esto sería otro programa, pero creo que es importante también entender pues con qué habilidades están llegando los niños. Claro. Y que esas habilidades hay que procurar, como decimos en estas comunidades, pues enfocarnos a que las vayan desarrollando, Ujú, ¿no? ujú. Cada vez más, porque sí hay ahí, sí hay un hueco. Pero lo Y cierto hay que también, abordarlo, sí, ¿no? pero creo que también lo cierto es que esto que estamos platicando ahora justo y teniendo niños chiquitos, no es una sentencia de muerte, ¿no? No está No. grabado en piedra, no es que si no aprendió a comunicarse o si tiene fallas en la articulación o si, no, eso no lo va a poder hacer. Aprovechen, vayan con especialistas, busquen si las mises, por favor, todas hemos sido mises en este foro, por favor, las mises, si les decimos algo, no es por fregar, se los juro, es porque estamos detectando una necesidad detrás de sus niños que les va, que aunque sean chiquititos y aunque sea una cosa chiquitita, es una parte del engrane. Escuchen, no es crítica, no es que estemos señalando que están siendo malos padres, es una observación desde un lugar en el que, cuando menos creo que las maestras en su generalidad nos preocupamos por los niños y queremos que se desarrollen bien. Entonces, busquen opciones, si no les creen mucho a las mises, busquen otras opiniones, pero tómenlo en cuenta porque es importante. Pues sí. De acuerdo. No sería ético, yo le digo siempre a los papás, yo sé que trabajo con lo que más quieres, tenemos algo en común que es, ¿no? Tu chiquito, no sería ético de mi parte no decírtelo, o sea, sería mucho más fácil para mí decirte, ay, todo va increíble, qué padre, pero no es ético, o sea, si estamos trabajando con los niños es justo para eso, pero sí, desafortunadamente la resistencia y muchos papás creen que es para molestarlos, para fregarlos, es complicado. Insisto, hay mucha contención y mucho trabajo también con las Con las familias. familias. Sí, yo creo que es un trabajo completo, ¿no? Con familias, con profesores, profesoras, con abuelos, yo insisto, Sí, porque sí. ahora son una figura que educa. Para mí sí, no estoy nada de acuerdo con que son los que consienten. Yo creo que todos educamos, ¿no? Y ellos ahora juegan un papel bien importante. Nos dicen por aquí que es un tema muy interesante, que excelente información, que existe sobreprotección de parte de los papás y esta situación frena el desarrollo de los chiquitos, que es un poco lo que ya hemos dicho. Entonces, bueno, Sí. pues tenemos todavía algunos minutitos. Fabi, no sé si te gustaría como... Es que no le dije mis. Ok. No, esa parte todavía no se le iba a decir, pero sí, como algo más como de esta información con lo que a ti te gustaría cerrar. Bueno, creo que, insisto, ver la diversidad de las aulas, abrirnos a tenerla y para no querer encajar a todos los chiquitos en el mismo cuadrito. O sea, creo que sí es importante entender que no hay necesidades educativas especiales, que hay necesidades educativas, porque todos aprendemos diferente, entonces todos tenemos una necesidad. Entonces, eso es como con lo que me gustaría quedarnos, que la pandemia lo destapó, sí, que nos abrió las propias necesidades también, pero entonces empecemos por un trabajo nuestro para de ahí poder apoyar a los demás. Creo que con eso puedo cerrar lo de hoy. Y justo creo que también una parte importantísima, Defa, yo ahorita. Perdón, lo que hace rato nada más, y no es sentencia de muerte, o sea, pasaron los periodos sensibles de los chicos, no pasa nada, o sea, hoy es el primer día del resto de su vida, podemos abordar lo que hace falta ahorita, nunca es tarde. Creo que eso es otra parte importante, perdónenme. Exacto. Y también como que creo que una parte bien importante es esta, ¿no? De pensar que crecemos, nos desarrollamos y actuamos siempre en sistemas, entonces que el sistema familiar es súper importante y que necesitamos el apoyo también, ¿no? O sea, que si los chiquitos van a empezar a ir a una terapia de lenguaje o a una terapia de motricidad o a una terapia de algo, probablemente vaya a haber ciertos requerimientos de parte de los especialistas, que es necesario que esas cosas se hagan también en casa porque
las habilidades tienen que empezarse a universalizar, ¿no? O sea, a irlas llevando a diferentes ambientes y que no se queden solo en el espacio en el que se las enseñan, ¿no? Estoy de acuerdo, porque, o sea, si no hace eco, el aprendizaje se queda en la escuela y lo que queremos es que salga de sus paredes. Exactamente. Y creo que sí es importante también destacar que hay que hacer toda una campaña para los que nos escuchan o nos escucharán de la importancia de la primera infancia y la educación en ella, siendo una etapa tan importante, de verdad, porque ojalá que habláramos mucho más de esta etapa de vida y de lo que impacta, como decías tú, ahora que tú lo ves más con los adolescentes. Pues bueno, ahí hay algo importante, ¿no? Como que hablar más de eso, de lo que hacemos y lo que hemos dejado de hacer, hagamos una campaña por todo esto. Ahora, yo no sé, cuando yo estaba en el kinder en aquel entonces, la educación preescolar no era obligatoria. ¿Ya es obligatoria? No es obligatoria. Ok. No lo es. O sea, bueno, lo puedes hacer o no. ¿No? O sea, si no cursan preescolar, no pasa nada. ¿Sabes? O sea, sí pueden entrar a una primaria normal sin tener... Ok. No es recomendable para nada, pero no es obligatorio. Okay. No, o sea, son parte del sistema SEP desde Kinder 1, pero si llegan en Kinder 3 no pasa nada, y si llegan a primaria tampoco pasa nada. O sea, no es requisito. Sí, recomendable, debería de ser obligatorio, porque pues todas estas herramientas justo que estamos hablando que brincaron en pandemia, ¿no? Pues son las que los niñitos que no van a preescolar, pues no van a tener cuando entren a primaria. Así es. Y además creo que de verdad, si lo pensáramos, pues evidentemente no lo haces bien a un niño o niña que no desarrolle esas etapas, que socialice, que aprenda a llegar a acuerdos, porque entonces va a llegar a una primaria en donde va a tener que aprender todo eso, pero con un grupo que ya lo sabe. Claro. Qué difícil. Así es. No hay necesidad. Y que ya estar solo, que ya son autónomos. Exacto. Está complicado, sí. Sí, es todo un tema esto. Que vayan al preescolar. Que vayan al preescolar, sí. Que vayan al preescolar, exacto. Que vayan al... Oye, Fa, antes de irnos, algo que no te dije porque siempre se me olvida decirle a los invitados, pero nosotros cerramos el programa siempre con nuestros invitados con una pregunta que nos gusta que nos contesten. Y la pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo de salud mental que te han dado o que podrías dar? Creo, y viene también desde la universidad, que siempre hay que ir primero a lo físico, descartar lo físico, y de ahí acompañarlo con lo emocional. O sea, creo que ese es como el mejor consejo que me han dado. Me siento mal, lo voy a abordar desde un punto físico, o sea, me siento triste, o sea, todos sabemos que hay neurotransmisores y componentes químicos que tienen que ver con los trastornos, y acompañarlo siempre de una parte emocional, pero no dejar lo físico fuera. Creo que siempre es bien importante empezar de lo físico y acompañarlo con la parte emocional. Creo que ese es como un buen consejo que puedo dejar, y pues pedir ayuda. Creo que eso es también importantísimo, ¿no? Y que a veces cuesta tanto trabajo. Sí. Por eso yo insisto mucho en el preescolar a los niños, pide ayuda. O sea, a veces me hablan los papás, me dicen, es que se cayó y no supimos, ¿no? Es normal, no somos moscas, ¿no? Entonces, no pidió ayuda. Entonces yo voy y les digo a los niños, acuérdate que aquí somos tus adultos de referencia y estamos para que nos pidas ayuda. A veces necesitas ayuda para resolver, pero vivimos, y eso no tiene nada que ver con la pandemia, en una cultura del que llora está mal, el que pide ayuda está mal, entonces no sabemos pedir ayuda. Entonces, claro, cuando es ayuda para nosotros mismos, menos, ¿no? Entonces, creo que es importante también esa parte, ¿no? Que yo insisto mucho con los niños, pidan ayuda. Claro, y que si nos los enseñaran desde entonces, pues sería lindo, ¿no? Es que si se enseñara desde la primera infancia la importancia de saber pedir ayuda, seríamos, yo siento, que otro tipo de sociedad. Sí. Pero es que eso, el niño o la niña, lo tiene que ver en casa. Porque no lo va a aprender solo así, o en una comunidad en donde se habla de esto, ¿no? De, oye, está bien pedir ayuda, se vale.
Porque yo, como les digo a los papás, les va a venir un mundo en donde sí van a tener que pedir ayuda. Sí. La van a necesitar, porque si no saben trabajar de manera colaborativa, no van a sobrevivir. O sea, No, y ¿no? es de las habilidades que requieren los estudiantes de ahora. Exacto. Les digo, es que es otro programa. Pero está perfecto porque así te vamos a volver a invitar, ¿ves? Pero y además es increíble que parecen cosas tan sencillas, ¿no? Pero que en realidad no sabemos hacerlo. No. Nos cuesta mucho trabajo porque implica en ocasiones como que el mensaje de fondo de eso es si no lo puedes hacer es porque eres débil o porque no sabes o porque no. Cuando en realidad pues hay veces que pues a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí no soy suficientemente fuerte o a lo mejor sí no lo sé y no tendría por qué saberlo, pero es como esa habilidad y esa capacidad de decir, oye, levanto la mano y digo, ¿quién me echa la mano? Que puede ser muy difícil porque también confronta otra vez con el ego, ¿no? Lo hemos hablado en otros programas, que pues que si tú desde que eres un ratoncito de preescolar 1 te dicen que está bien, pues ¿por qué cuando vas a ser un adolescente de 18 no vas a llegar a pedir ayuda? Pues porque sí está bien. Qué pena. Claro, qué pena. Porque así es, qué pena, que exacto. Y yo estoy bien y tengo que estar bien, porque también eso nos han enseñado. Exacto. Tengo que estar bien. No, o sea, tú no eres débil. Ay, no, tristeza. No puedes estar triste, tienes todo. Sí, pero no todo es todo. Exacto. Insisto. Entonces, no, sí, es que además, insisto, cada caso una historia y hay que aprender a ver al individuo. Y una vez platicando contigo, Adriana, o sea, decíamos, cuando éramos chiquitos nos dijeron todos somos iguales. Y tú me hiciste ver esa reflexión. Y no es cierto, no todos somos iguales. Todos debemos de ser tratados iguales, pero somos diferentes. Exacto. Entonces, justo la diversidad es poder, la igualdad más bien es poder ser todos diferentes. Esa es la igualdad. ¿No? Pero o sea, pero recibir los mismos beneficios todo. O los mismos tratos o los mismos, exacto. Mismos derechos, mismas obligaciones, o sea, también para dar y para recibir, pero la igualdad es poder ser diferentes. Pues eso es justo, ¿no? Entonces, pues, de entrada a nosotros nos toca ese crash, ¿no? De a nosotros nos dijeron todos somos iguales. No, todos somos humanos, pero no somos iguales. Exacto. Así es. Pues qué interesante, seguro que estarás de vuelta con nosotros para hablar de todos estos temas. Pero bueno, gracias por acompañarnos, por compartirnos todo lo que sabes, que viene además desde la experiencia. Exacto. No viene desde la teoría. Solo los libros, viene desde la experiencia, desde lo que estás viendo con niños y niñas. Así que pues muchas gracias por acompañarnos y por tus consejos de salud mental. Y gracias por tener este espacio, que yo creo que es un gran granito de arena para esta sociedad en la que vivimos. Poder hacer eco. Esperamos que sí, es la intención principal y original de este programa, que abramos espacios de conversación y abramos lugares para tener gente que sabe de lo que está hablando y vivencias, ¿no? y testimonios y que ayude a quien lo escuche, ¿no? Que sea algo que le pueda dar paz o confort o, oye, esto existe, a la gente que nos escucha, que a veces, como dices, ¿no? La información está allá afuera, sí, ¿no? Aquí está toda la información que yo necesito, pero lo cierto es que a veces vale más o nos funciona mejor que alguien más nos lo cuente. Y también es que aquí mismo, sí, dinos. Pero la diferencia de yo, o sea, no sabemos todo, yo no sabía eso, claro, o sea, mi hijo es lo que describieron, ¿no? Y claro, entonces ya más o menos sé como por dónde empezar. Claro. Que yo soy un ingeniero industrial y pues claro que esto de lo que me hablaban yo no tenía idea, ¿no? Entonces también les puede hacer la diferencia a su programa, por supuesto. Por supuesto. Nos puede hacer la diferencia. Y yo decía también que en esto que tú dices, bueno, tienen todo, pero yo también creo que hay una sobreinformación, ¿no? Que ahora tenemos papás y mamás que, o sea, de veras yo digo pobres, ¿no? Porque ya es que qué línea seguir. Claro. O sea, y por eso es que a veces pueden creerle a la escuela y a veces no, porque es que además aquí salió en Instagram con mamá shalala, ¿no? Dijeron, y en el chat de 55 mamás, que yo digo, está perfecto. Nada más que yo no sé si esa información será la correcta. Claro. O le pegue a lo que está pasando con tu hijo. Entonces también hay que tener mucho cuidado, porque sí siento que hay mucha sobreinformación. De acuerdo. ¿No? De ser un buen papá o una buena mamá o cosas de este tipo. De ahí la
a los papás. ¿De ahí qué? La contención a los papás. Así es. Sí, pero sí tenemos que ser un poquito más críticos acerca de la información, porque luego las influencers pues lo que hacen es que cobran, ¿verdad? Y no es que den información como tan veraz. Entonces pues sí, hay que buscar especialistas, acercarse, pedir ayuda. En las escuelas normalmente tienen información de esto. Las escuelas pueden dar referencias de a dónde acudir. Si no, sus pediatras probablemente tengan con quién acudir. Acérquense a ellos, no tengan pena. También si detectan que algo raro está pasando, que algo no les cuadra, que tienen una sensación de que, ay, esto está raro, vayan, no, háganle caso a su intuición, porque son sus mamás, son sus papás y usualmente van a estar seguramente en lo correcto. Y si no, pues qué mejor, como dice Fabi, ¿no? Te dice, ay, no, lo físico no tiene, o tiene un rash, ¿no? Tiene no sé, algo le pasó, pero no tiene nada, va a estar bien. Pero pues hay que atender también esas cosas porque son importantes. Así es. Son importantes. Pues bueno. Listo, pues nos vamos despidiendo. Sí. Vamos a cerrar el programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Fabi, por la información. Y nosotros pues les deseamos una excelente semana llena de cosas de salud mental que nos hacen ser mejores personas con temas como estos. Así que, bueno, pues nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Te mandamos un abrazo, Fa. Gracias por estar con nosotros. Besito. Bye. Chai, y bueno, nosotros nos vemos la próxima semana en punto de la 1 por aquí. Les mandamos un abrazo y las redes sociales, Caldero Radio, Psicología Hoy MX, Yolanda Vadillo Magallán, Psicología. Es el programa Porque Nadie Lo Dijo. Así es. Con Adriana y con Yolanda. Excelente semana. Chao.